Bienvenidos al programa Preguntas y Respuestas. Comenzamos con la que envía Carlos González y dice así. En Gálatas 5 se contraponen obras de la carne y fruto del espíritu. ¿Por qué parece comparar peras con manzanas? Espero que se entienda mi pregunta. No hay comparación, sino acción. ¿Qué ocurre con quien sigue la carne y lo que ésta produce en una lista de obras, plural, que afecta la relación con Dios, la relación religiosa, la relación unos con otros y la relación personal? El apóstol nos manda no permitir que la carne nos induzca a esto. E inmediatamente habla del fruto singular del Espíritu, que produce en el creyente 9 virtudes que se relacionan con el Espíritu Santo. Por tanto, no hay comparación, sino advertencia. Podemos vivir carnalmente o espiritualmente. Esa es nuestra responsabilidad. Por eso se exhorta a andar en el Espíritu para no satisfacer las obras de la carne. Manuel, ¿es lo mismo ser fiel que ser creyente o es diferente? Bueno, ser creyente es creer lo que Dios dice. Ser fiel es guardar en obediencia lo que Dios establece. Alguien dijo, en una frase muy antigua, que un creyente es aquel que confía en Dios. Y un fiel es un creyente en quien Dios puede confiar. José Zurita, ¿en qué consiste ungir con aceite al enfermo, según Santiago 5:14? ¿Por qué Santiago recomienda o manda? ¿No basta con la sola oración? El término ungir no es poner un poco de aceite sobre la frente o la cabeza, es aplicar el aceite al cuerpo que estuvo enfermo para fortalecer sus músculos y permitir que pueda levantarse de la cama para hacer una vida normal. Lo que sana es la respuesta a la oración. Lo que conforta, lo que ayuda, es el aceite aplicado al enfermo. Nótese que son los ancianos de la iglesia los que oran. Y tiene que ver con mucha probabilidad con la confesión de un pecado oculto que mantenía enfermo a esa persona. Manuel, ¿un hinduista que nunca ha escuchado el Evangelio es salvo? No, en absoluto, puesto que el hinduismo busca en una religión falsa sustituir al Dios de la Biblia conforme se revela, no solo en ella, sino también en su creación. Por eso Pablo dice que los que conociendo a Dios de esta forma no le adoran, son inexcusables. Virtual Night. Bíblicamente un cristiano puede o no ver películas de terror o misterio. Mira, una cosa es poder, otra deber. Quiero decir con esto que el cristiano no debe ocupar su tiempo y su mente con asuntos que no edifican. Dios no es un Dios de terror, sino de gloria y de paz. Una película de terror no ayuda en nada a la paz y a la edificación. Por tanto, lo que no es para edificación, el creyente debe dejarlo a un lado en su vida. Nuevamente, Virtual Gnae. ¿A qué se refirió Jesús en Lucas 23:43 cuando le dijo al ladrón, de cierto te digo que desde hoy estarás conmigo en el paraíso? ¿Era un acto inmediato o una promesa que se cumpliría más adelante? ¿Dónde van actualmente los que mueren en Cristo? El mismo versículo lo indica. No hay en el texto una división como la que los testigos de Jehová en su Biblia vierten. En esa Biblia
adulterada y acondicionada para que diga lo que ellos quieren enseñar de falso en su secta, se lee así. De cierto te digo hoy, coma, que estarás conmigo en el paraíso. Pero el texto griego es muy claro. El versículo dice, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Además de idiomáticamente está la lógica, ya que si lo que estaba diciéndole correspondía a aquel momento, no hace falta la redundancia hoy, ya que está presente. Lo que Cristo afirma es que en aquel mismo día los dos estarían en el paraíso, que es el lugar donde los creyentes van al partir de esta vida. No hay un lugar intermedio en el que duermen hasta que Dios los despierte, etcétera, etcétera, etcétera. Estos son asuntos de la secta, pero no de la Biblia. Ángela Silva. Rahab la ramera no obró para ser salva, sino que Rahab obró porque ya era salva, por gracia, por medio de la fe. Por tanto, tenemos que decir que Rahab la ramera creyó en la palabra de Dios, como dice Romanos 10, 9 al 17, es decir, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es decir, Rahab la ramera, como dice Josué en 2, 10 y 11, creyó en la palabra de Dios. Es decir, Rahab, como dice el versículo 11, oyendo Rahab todas las señales poderosas, sobrenaturales y conquistas, Rahab oyendo esto, dice que Jehová vuestro Dios es Dios de arriba en los cielos y abajo en la tierra. ¿Es correcto? Sin duda alguna, Rahab era creyente en el Dios verdadero, aceptando sin reservas lo que iba a hacer con Israel, asentándolo en la tierra. Se comportó con los enviados por Josué de aquel modo porque era creyente. Nuevamente Ángela Silva, no está bien que los creyentes participen de las obras infructuosas como se ponga el 31 de octubre un disfraz de terror. Pero Pastor Samuel, pensando bien en esta fiesta, ¿qué puede hacer un disfraz a un creyente? Lo digo porque el mismo Jesucristo dijo que las cosas de afuera no pueden contaminar a la persona, sino lo que en verdad contamina a una persona es lo de adentro, es decir, lo que sale del corazón. Lo que es problema no es ponerse un disfraz, sino la razón por la que se usa en ese día ese disfraz. No solo en el Halloween, sino en el carnaval, la gente se disfraza para rendir culto a la carne. De ahí el nombre de carnestolenda. En Halloween lo hacen para identificarse con los muertos, con el mundo de la muerte, con la oscuridad y con las tinieblas. Por tanto, el creyente debe distinguirse separándose de cualquier vinculación con lo que el mundo hace. No es que participe en las obras del mundo, pero se identifica con lo que las exterioriza. Cristian Cerreduela. He estado indagando acerca de Hebreos 6 por medio de su comentario y me ha hecho dudar en algo. Tengo entendido que los destinatarios de la carta a los hebreos querían volverse a sus tradiciones y comodidades judías por causa de la persecución por el mismo pueblo del cual ellos provenían. Cabe la posibilidad de que volviéndose a sus tradiciones judías después tengan la oportunidad de volver a estar en Cristo por medio del arrepentimiento, contando que es un arrepentimiento de creyente. El recaer trata de simplemente las ideas de volverse a sus costumbres o da por hecho que cayeron realmente. En todo ese capítulo se está enseñando una cosa: la salvación no se puede perder.
Por eso, en el versículo 4 dice, porque es imposible que los que, y habla de los salvos, si vuelven atrás en el sentido de abandonar su compromiso, sean renovados para arrepentimiento, porque exigiría crucificar para ellos nuevamente al Hijo de Dios. En el contexto de la carta, el que por temor dejaba de identificarse como cristiano era un cobarde, pero no perdía su salvación. Una situación de pecado se restaura en el creyente por confesión, que exige dejar lo que se confiesa y volverse plenamente a la vida en Cristo. José Zurita, ¿por qué sucederá que grandes siervos de Dios resultan tener hijos apartados de Dios? Por ejemplo, Elí, el profeta Samuel. ¿Qué se puede hacer para prevenir esto? ¿No será que estos siervos de Dios han estado demasiado ocupados en el ministerio y han descuidado sus hijos o familia? Pero, ¿cómo armonizar con lo que dijo Jesús? El que ama a hija o hijo más que a mí, no es digno de mí. Da la impresión de que debemos estar más ocupados en el ministerio a expensas de renunciar toda atención al trabajo, a la familia, a la vida, a los hijos. ¿Me podría explicar cómo se armonizan estos puntos en la Biblia? Primero, ningún siervo de Dios, padre de sus hijos, puede hacer que éstos se salven. Los hijos son responsables delante de Dios de sus acciones. A los creyentes se les manda ocuparse de su familia porque si no lo hacen, son peores que infieles que han negado la fe. Y la primera responsabilidad de quien sirve a Dios es ocuparse de su casa, porque si no gobierna bien su casa, no puede gobernar la iglesia de Dios. Segundo, el que ama a su familia más que a mí, no significa dedicar todo el tiempo a la obra del Señor abandonando la familia. Simplemente lo que Cristo enseña es que la familia o cualquier otra cosa no debe ocupar el lugar que corresponde al Señor. Pero Jesús mismo, que servía al Padre, se ocupó de su madre cuando moría en la cruz. R. Sanabria, ¿qué piensa usted de las iglesias que dan más relevancia a la adoración que a la misma palabra, basándose en pasajes que el Padre busca adoradores en espíritu y en verdad? Te pregunto, porque estuve en una iglesia donde la adoración es más relevante y se escudan en este pasaje. Creo que estás usando un término equivocado. Adoración algunos llaman a la alabanza, al cántico, a las oraciones, etc. Adoración es la entrega incondicional de la persona a Dios en sacrificio vivo. Romanos capítulo 12, versículo 1. Posiblemente te estés refiriendo a la alabanza que algunos confunden como actividad y es realmente actitud. Por eso, si no lo entienden, dirán, ¿cuál es la actividad más importante en el culto? Y puede ser la alabanza o puede ser la palabra, porque no han entendido qué es la alabanza, qué es la adoración. Usar el versículo de Juan para hablar de adoradores en espíritu y desligarlo de la palabra es una ignorancia absoluta. No podemos alabar a Dios si no oímos primeramente a Dios. Cuando le conozco a Él, y eso es sólo posible por la palabra, entonces le alabo. Mi querido hermano, al culto no se va para que Dios nos oiga, sino para oír lo que Él quiere decirnos. Lamentablemente, la ignorancia bíblica en estos tiempos trae siempre muy malas consecuencias. R. Sanabria, ¿cuál es la diferencia entre el pecado y la iniquidad? Pecado es el conjunto y el
motor que activa la iniquidad es la práctica del pecado. Josep, cuando Pablo menciona en Efesios que somos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, eso debería entenderse como 1. Apóstoles, revelación del Nuevo Testamento; profetas, revelación del Antiguo, y yo lo entiendo así. Apóstoles y profetas, ambos como oficios dentro del contexto de la Iglesia neotestamentaria, o alguna interpretación mejor. Ya le agradezco su respuesta. La fe cristiana descansa en todo lo que está establecido por Dios y escrito en la palabra por apóstoles y profetas. En el Antiguo Testamento los escritos son por profetas. Pero en el contexto del Nuevo Testamento, que informa la fe de la Iglesia, los dos dones, que son apóstoles y profetas, no son oficios y son dados para revelar aspectos de la fe. Estos dones, en el sentido de revelar algo que estaba oculto en el pensamiento de Dios, no están operativos porque nadie puede añadir nada a lo que está escrito. Nuevamente, Josep. He leído como respuesta al argumento de los críticos que niegan la paternidad paulina de las cartas pastorales que Pablo se valió de un secretario o redactor. De ahí la diferencia en el carácter lingüístico, literario, como de enfoque teológico respecto a otras cartas. Esto lo leí en una introducción de una Biblia de estudio. Mi pregunta es, ¿no era un dictado lo que hacía Pablo y los redactores escribían el mensaje? Ya que un redactor escribiría las palabras dictadas por Pablo mismo y lo único que sería diferente sería la caligrafía. Estos redactores, si fuera el caso, entonces estarían escribiendo la idea más que las palabras, para que ello justifique la existencia de una diferencia de estilos. Cuando tú escribes una carta a alguien hoy, y escribes otra carta dentro de un año a la misma persona, y en la carta de hoy hablas de una cosa y en la carta de dentro de un año hablas de otra, notarás que hay estilo diferente. Por el tiempo y por el contenido. Sin duda alguna, el apóstol Pablo dictaba las cartas que enviaba. La única excepción, probablemente, fue la epístola a los Gálatas. Los amanuenses a quienes Pablo dictaba eran más o menos eruditos en griego, de manera que cuando Pablo decía algo gramaticalmente incorrecto, lo escribían correctamente, pero no cambiaban lo que él estaba diciendo. Los estilos son distintos en base a lo que escribía, en base a la causa del escrito y en base al tiempo de los escritos. Los liberales, en su pernicioso y perverso esfuerzo de negar la inspiración, inerrancia, datación y autoría de los escritos bíblicos, mienten descaradamente, sin dar ni un solo argumento irrefutable que sustente sus aviesos propósitos. El liberalismo en ese sentido es la negación de todo, pero la demostración de nada. Amigos míos, dejad a los liberales en la percha de entrada del estudio bíblico y no accedáis con ellos a lo que desprestigia la realidad de la Biblia. Héctor Bravo. Personalmente, sí creo que la Iglesia no verá la época de la tribulación, al menos no verá el advenimiento de la bestia, anticristo, hombre de pecado, etc. Dicho advenimiento todavía no es posible porque hay alguien que lo detiene. La deducción lógica es que quien impide dicho advenimiento es el Espíritu Santo, y en palabras del propio Jesucristo, el Espíritu Santo está presente dentro de la Iglesia,
no dentro de la denominación ni dentro de un edificio. Ergo, el advenimiento del que forzará, entiendo que es la traducción posible, un pacto de 7 años con Israel, lo hará cuando ya no esté la Iglesia y el Espíritu Santo preservándola, presentes en el mundo para impedir el pacto con la muerte entre ese personaje e Israel. Correcto. El anticristo y su pacto con Israel abre la última semana de la profecía de Daniel. Y lo más consecuente con la interpretación bíblica es que la Iglesia habrá sido trasladada anteriormente al cielo. Pero quiero recordar que la Iglesia no tiene poder como Iglesia para impedir el programa diabólico. Y que quien impide que Satanás haga lo que quiere hacer es el Espíritu Santo de Dios. De Ais, Saúl, Sansón, los hijos de Aarón, ¿perdieron su salvación? Claro que la salvación se pierde si no la cuidamos. ¿En qué lugar de la Biblia dice que la salvación se pierde si no la cuidamos? ¿Dónde? El ocuparse de la salvación con temor y temblor es ocuparse de la santificación, segunda etapa de la salvación, y no de la justificación, que se produce en el momento de creer. Lo que no podemos saber es de la salvación de Saúl y de cualquier otro personaje, ya que es un asunto de Dios. Pero lo que sí es cierto es que si hay una persona que ha sido salva, esa persona no pierde su salvación. Elmer Ajín. ¿Me puede explicar Juan 19:34, cuando el soldado abrió su costado de Jesús, salió sangre y agua? ¿Qué significado tiene todo eso? Bueno, en primer lugar, tenemos que tener en cuenta que eso es un relato histórico de un hecho concreto. Cristo muere, el soldado tomó la lanza y la introdujo probablemente por el lado izquierdo, porque aunque aparentemente el crucificado estaba muerto, los otros dos no habían muerto, le quebraron las piernas, por tanto el soldado estaba procurando cerciorarse y si no estaba muerto, matarlo de esa manera, clavándole en su costado con determinación, ya que la intención era causar la muerte si no se había producido aún. Sin embargo, la efusión de sangre y agua pueden tener un sentido teológico aplicativo que Juan deseaba destacar. Esta comprensión la puso de manifiesto en su primera epístola cuando dice que Jesucristo vino de sangre y agua. Primera epístola de Juan, capítulo 5, versículo 6. Los dos líquidos tienen una gran importancia en la Biblia, en el orden sacrificial y ceremonial de la ley. La sangre era para expiación, Levítico 17:11, el agua para purificación, Ezequiel 36:25. Las aplicaciones de estos símbolos tienen relación con la persona y obra de Jesucristo, por lo que Juan quiere recordarnos con la figura que la vida verdadera viene mediante la muerte del Señor. Dejémoslo ahí. No tratemos de especular más de lo que está revelado para no caer en el alegorismo y en una interpretación que no está de acuerdo con la palabra de Dios. Llegamos ya al final del programa del día de hoy y os invito a estar presentes en el siguiente programa, donde ya tenemos unas cuantas preguntas. Si tienes algo que preguntar, no dudes, escríbelo ahí en comentarios y nosotros con mucho gusto, en el plazo de un mes más o menos, contestaremos tu respuesta. Invita a otros a suscribirse al canal y que el Señor en su gracia bendiga tu vida.